Capítulo XL. El estoicismo tardío. A los comienzos del Imperio Romano, la característica principal del estoicismo es su insistencia en los principios prácticos y morales de la escuela, que adquieren una matización religiosa, vinculándose a la doctrina del parentesco del hombre con Dios y del consiguiente deber para el hombre de amar a sus semejantes. La nobleza moral de la Estoa se advierte sobre todo en las enseñanzas de los grandes estoicos de esta época, Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Al mismo tiempo es visible, igual en la Estoa que en las demás escuelas, cierta tendencia al eclecticismo. Tampoco fue extraño al estoicismo el interés científico de aquel entonces. Pensemos, por ejemplo, en el geógrafo Estrabón. Por fortuna ha llegado hasta nosotros mucha de la literatura estoica de aquel periodo, lo cual nos capacita para hacernos una idea clara de lo que fueron las enseñanzas de la escuela y los rasgos distintivos de sus grandes personalidades. Contamos con muchos materiales, como son numerosos escritos de Séneca, 4 de los 8 libros en que Flavio Arriano daba cuenta de las lecciones de Epicteto, y las meditaciones de Marco Aurelio nos muestran a un filósofo estoico en el trono de Roma. 1. Eleannaeus Séneca. Natural de Córdoba, fue preceptor y ministro del emperador Nerón, y obedeciendo a una orden de éste se abrió el filósofo las venas en el año 65 de J.C. Como podría esperarse de un romano, Séneca insiste en el aspecto práctico de la filosofía, en la ética, y, dentro del campo de la ética, se ocupa más de la práctica de la virtud que de las investigaciones teóricas sobre su naturaleza. No busca el saber intelectual por sí mismo, sino que persigue la filosofía como un medio de adquirir la virtud. La filosofía es necesaria, pero debe perseguírsela con miras a un fin práctico. Non delectent per vanastre, sed prosint, non quaerita eger medicum eloquentem, 1001. Sus palabras sobre este tema recuerdan a menudo las de Tomás de Kempis, por ejemplo aquellas, plus airi quam sit satis, intemperantia egines est, 1002. Emplear el tiempo en lo que se suele llamar estudios liberales sin tener a la vista un fin práctico es malgastar ese tiempo. Junem studiem vere liberale est quod liberem facit, 1003. Y exhorta a Lucilio a que abandone esa especie de juego literario que consiste en reducir los temas más sublimes a malabarismo gramatical y dialéctico. 1004. Séneca demuestra interés hasta cierto punto por las teorías físicas, pero insiste en que lo que realmente importa y lo que hace al hombre igual a Dios, 1005, es el dominio de las pasiones, y a menudo utiliza los temas de la física como simple oportunidad para sacar conclusiones moralizadoras como cuando se vale de los temblores de tierra de la Campanie, 63 de J.C., para echar todo un discurso moral, 1006. Sin embargo, por influencia de Posidonio, alaba sin reticencias el estudio de la naturaleza y declara, inclusive, que el conocimiento de las cosas naturales debe buscarse por sí mismo, 1007, aunque hasta en esto se trasluce su interés práctico y humano. Séneca se adhiere en teoría al antiguo materialismo estoico, 1008, pero en la práctica tiende sin duda a considerar a Dios como trascendente al mundo material. Esta tendencia al dualismo metafísico era una consecuencia o una concomitancia natural de su marcada proclividad al dualismo psicológico. Cierto es que afirma la materialidad del alma, pero habla también, con acentos platónicos, del conflicto entre el alma y el cuerpo, entre las aspiraciones elevadas del hombre y las reivindicaciones de la carne. Nam corpus ocanimi pondus hace poena est, premente illo urgetur, in vinculis est, 1009. La virtud y la dignidad verdaderas son interiores, los bienes externos no confieren la verdadera dicha, sino que son dones transitorios de la fortuna y sería insensato poner en ellos nuestra confianza. Brevissima ade divitias per contemptum divitiarum via est, 1010.
A Séneca, cortesano de Calígula y de Claudio, rico preceptor y ministro del joven Nerón, se le ha acusado de hipocresía y de contradicción práctica, pero se ha de tener presente que su misma experiencia del contraste entre las muchas riquezas y esplendores por un lado y el constante miedo a la muerte por otro debieron de ayudar mucho a un hombre de su temperamento a caer en la cuenta de lo efímero de las riquezas, la posición social y el poder. Añádase que tuvo ocasiones únicas de observar de cerca la degradación humana, los excesos de la lujuria y de la depravación más extrema. Algunos autores antiguos se dieron a reunir chismes en torno a la vida privada de Séneca tratando de patentizar que no había vivido conforme a sus propios principios. 1011. Pero aun cuando, sin aceptar todas las exageradas murmuraciones de sus oponentes, admitamos que a lo largo de su vida incurrió en algunos fallos con respecto a sus ideales de moralidad, cosa bien probable tratándose de un hombre de su posición y tan relacionado en medio de una corte disoluta, 1012. Esto no significa que fuese insincero en sus doctrinas y exhortaciones. Su conocimiento de la fuerza de las tentaciones y de la degradación a que llevan la avaricia, la ambición y la lujuria, bien puede ser hasta cierto punto fruto de experiencias personales, pero se debe sin duda mucho más a sus observaciones entre las gentes que le rodeaban, y estas observaciones son las que dan vigor y garra a su pluma y a sus discursos morales. Pese a toda retórica, Séneca sabía perfectamente todo aquello de lo que hablaba. Aún adhiriéndose teóricamente al tradicional determinismo estoico, Séneca sostenía que todo hombre, en cuanto racional, está facultado para seguir el camino de la virtud con tal de que quiera seguirlo. Satis natura dedit roboris sciillo utamur, 1013. Además, Dios ayudará a quienes procuren ayudarse a sí mismos, non santi fastidiosi, ascendentibus manum porrigunt, io temiserum si contemnis sunt testem, 1014. El hombre que se ayuda a sí mismo, que domina sus pasiones y vive de acuerdo con la recta razón es mejor, con mucho, que nuestros antepasados de la edad de oro, porque, si ellos eran inocentes lo eran por ignorancia y por falta de tentaciones, non fuere sapientes. Ignorancia rerum inescent serant, 1015. Como lo que pretendía era animar a los hombres a encaminarse por la senda de la virtud y a perseverar en ella a pesar de las tentaciones y las caídas, Séneca se vio obligado naturalmente a mitigar el estricto idealismo moral de los primeros estoicos. Conocía demasiado bien lo que son los combates morales como para suponer que el hombre pudiera hacerse virtuoso por una conversión súbita. Y así vemos que distingue entre tres clases de preficients. 1. Aquellos que se han apartado de algunos de sus pecados, pero no de todos. 2. Aquellos que se han resuelto a renunciar a las malas pasiones en general, pero que todavía están sujetos a recaídas ocasionales. 3. Aquellos que han superado la posibilidad de las recaídas, pero están faltos aún de confianza en sí mismos y de la conciencia de su propia sabiduría. Acércanse, pues, estos a la sabiduría, a la virtud perfecta, 1016. Séneca admite también el uso, para buenos fines, de los bienes externos, por ejemplo, de las riquezas. El sabio será dueño de su dinero y no esclavo de éste. Da consejos prácticos sobre cómo asegurar el progreso moral, por ejemplo, mediante el examen de conciencia diario, que él mismo practicaba. 1017. De nada sirve retirarse a la soledad si al mismo tiempo no intentas cambiarte a ti mismo. El mudar de sitio no equivale necesariamente a mudar de costumbres, y donde quiera se vaya habrá que seguir combatiéndose a sí mismo. Fácil es comprender cómo pudo originarse la leyenda de una correspondencia epistolar entre Séneca y San Pablo cuando leemos en el filósofo pagano frases como esta: nos quoque vincamus amnie, quorum praemium non corona nec palma est, 1018. Insiste Séneca en la doctrina estoica de la relación que existe entre todos los seres humanos, y en vez de la autosuficiencia del sabio, mezclada de desprecio a los demás,
Nos recomienda que ayudemos a nuestros semejantes y perdonemos a los que nos hayan injuriado. Oltevi viva soportet, si vis tibi vivere, 1019. Recalca la necesidad de una benevolencia activa. La naturaleza me ordena servir a los hombres, sean estos esclavos o libres, libertos o libres por nacimiento. Allí donde haya un ser humano hay lugar a la benevolencia. 1020. Mira que todos te amen mientras vives y que puedan lamentarse cuando mueras. Pero, a los que hacen el mal es necesario castigarles. Bonis nocet qui malis parcet, 1021. Aunque el castigo que mejor corrige, en orden a la reforma del culpable, es el más blando, y no debe infligirse por rabia ni por deseo de venganza, cfr. De ira y de clemencia. 2. Epicteto de Hierápolis, C50 a 138 de J. C. Fue primero esclavo perteneciente a la casa de Nerón y, una vez manumitido, siguió viviendo en Roma hasta que los filósofos fueron expulsados de la ciudad por el emperador Domiciano, 89 o 93 de J. C. Entonces fundó una escuela en Nicópolis, en el Epiro, y siguió dirigiéndola probablemente hasta su muerte. En Nicópolis oyó sus lecciones Flavio Arriano, quien compuso a base de ellas 8 libros De aquellos 8 libros han llegado hasta nosotros solamente 4. Arriano publicó también un breve resumen o manualito con las principales enseñanzas de su maestro, el Epicteto hace mucho hincapié en que todos los hombres son capaces de adquirir la virtud y en que Dios ha dado a todos ellos los medios suficientes para que puedan llegar a ser felices como hombres de firme carácter y dueños de sí. ¿Cuál es, pues, la naturaleza del hombre? Morder, golpear, poner en prisiones, decapitar. No, sino hacer el bien, cooperar con los demás, desearles beneficios. 1022. Todo hombre tiene las intuiciones iniciales de orden moral que le bastan para construir moralmente su vida. Observa a quién alabas cuando alabas sin parcialidad, alabas al justo o al injusto, al moderado o al inmoderado, al temperante o al intemperante. 1023. Hay ciertas cosas que los hombres no totalmente pervertidos comprenden gracias a las nociones que todos poseen. 1024. Sin embargo, aunque todos los hombres tienen base suficiente para la edificación de su vida moral, la instrucción filosófica les es necesaria a todos para que se hagan capaces de aplicar sus nociones fundamentales, del bien y del mal a las circunstancias particulares. Las concepciones primarias son comunes a todos los hombres, 1025, pero a la hora de aplicarlas a los hechos concretos pueden presentarse dificultades. Esto explica que difieran las nociones éticas en el sentido ya de nociones aplicadas entre los diversos pueblos e individuos, 1026. La educación es, por lo tanto, necesaria y, en la medida en que la recta aplicación de los principios dependa del razonamiento lógico, no se ha de despreciar el conocimiento de la lógica. Lo importante, pues, no es que el hombre posea un conocimiento de la dialéctica formal, sino que sea capaz de aplicar en la práctica sus principios y, sobre todo, que rija por ellos su conducta. Hay 2 factores en los que consiste principalmente la educación. 1. Aprender a aplicar las concepciones primarias naturales a las circunstancias concretas de acuerdo con la naturaleza. 2. Aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no está en nuestra mano. 1027. Epicteto, como toda la escuela estoica en general, da mucha importancia a esta última distinción: lograr honras y riquezas, disfrutar siempre de salud, evitar los daños físicos o el caer en desgracia del emperador, alejar de uno mismo y de los amigos y parientes la muerte o los desastres. Nada de esto depende solo de los esfuerzos del individuo humano. Así pues, este deberá esforzarse por no poner el corazón en ninguna de tales cosas y aceptar todo cuanto le suceda a él mismo y a sus
Amigos y deudos como designio del hado, como voluntad de Dios, habrá de aceptar todos los sucesos de esta clase sin rebeldías, protestas ni descontento, como expresión del querer divino. ¿Qué es, entonces, lo que depende del hombre? Pues sus juicios acerca de los acontecimientos y su voluntad, sobre estas dos cosas tiene dominio, y su autoeducación consiste en llegar a hacer juicios verdaderos y voliciones rectas. La esencia del bien y del mal reside en la actitud de la voluntad, 1028. Y esta voluntad sí que está en poder del hombre, pues la voluntad puede dominarse a sí misma, pero ninguna otra cosa la puede dominar. 1029. Lo realmente necesario para el hombre es, por consiguiente, querer la virtud, querer triunfar del pecado. Estate seguro de que nada hay tan dúctil como el alma humana. Como pongas en juego según debes tu voluntad, procederás bien, obrarás perfectamente, y, a la inversa, relaja tu vigilancia y todo estará perdido, porque de dentro viene la ruina y de dentro la salvación. 1030. Las culpas difieren desde el punto de vista material, pero desde el moral son todas iguales en cuanto que todas implican una voluntad pervertida. Vencerse corrigiendo las torceduras de la voluntad está en manos de todos. ¿O es que no quieres ayudarte a ti mismo? Con lo fácil que es esta ayuda. Para realizarla no te es preciso matar o apresar a nadie, ni tratarle con desprecio, ni llevarle a los tribunales. Lo único que has de hacer es hablar contigo mismo, razonarte a ti mismo. Enseguida te persuadirás, nadie tiene tanto poder para persuadirte a ti como el que tienes tú mismo, 1031. Como medios prácticos para conseguir el progreso moral, Epicteto aconseja hacer diariamente examen de conciencia. La fidelidad en este ejercicio facilita el cambio de las malas costumbres en buenas, evitar las malas compañías y las ocasiones de pecar, mantenerse de continuo en guardia, etc. Las caídas no deben desalentarnos, sino que hemos de perseverar en la prosecución de la virtud poniéndonos ante los ojos algún ideal de conducta, por ejemplo, la de Sócrates o la de Zenón. Además, recuerda que otro ve desde arriba cuánto sucede y que tú debes complacerle a él más que a ningún hombre, 1032. En el progreso moral distingue tres etapas. 1. Enséñase al hombre a ordenar sus deseos según la recta razón, a liberarse de las emociones morbosas y a alcanzar la tranquilidad del ánimo. 2. Ejercítase al hombre para la acción, para que cumpla su deber, para que se comporte como verdadero hijo, padre, ciudadano, etc. 3. La tercera fase versa sobre los juicios y los asentimientos, y su finalidad es hacerlos seguros, de suerte que hasta durante el sueño, o en estado febril o de enajenación, no permitamos que se nos pase sin controlar ninguna representación. 1033. Se ha emitido el juicio moral infalible. Los deberes para con uno mismo comienzan por el de mantener limpio el cuerpo. Ni que decir tiene que prefiero que el joven que por primera vez se orienta hacia la filosofía venga a mí con los cabellos cuidadosamente arreglados y no enmarañados y sucios. 1034. O sea, que a quien tenga inclinación natural hacia la pulcritud y la belleza hay más esperanzas de poder elevarle hasta la percepción de la belleza moral. Epicteto inculca la templanza, la modestia y la castidad, censurando, por ejemplo, el adulterio. Ha de cultivarse la sencillez, aunque no es malo procurar adquirir riquezas si se hace con fines buenos. Si es factible adquirir dinero y conservarme al mismo tiempo modesto, fiel y magnánimo, enséñame el camino para lograrlo y lo seguiré, pero si me dices que pierda estas cosas mías que son buenas, para que tú puedas obtener otras que no lo son, fíjate si eres malvado y necio. 1035. Esto se lo dice a quienes urgen al amigo para que se haga con dinero a fin de poder tener también ellos algo. Como todos los estoicos, ensalza Epicteto la veracidad y la lealtad. Hay que dar ánimos a la piedad verdadera.
A propósito de la religión para con los dioses, sábete que lo principal es tener respecto a ellos opiniones justas, se ha de considerar que existen y que lo gobiernan todo según el orden y la justicia, y además hay que rendírseles con obediencia y someterse a ellos en todos los sucesos, aceptando de buen grado cuanto ocurra, puesto que representa el cumplimiento de los más elevados designios. 1036. Condena el ateísmo y la negación de la divina providencia tanto en general como en particular. En lo que atañe a los dioses, hay quienes dicen que no existe ningún ser divino, y quienes sostienen que sí que existe, pero que es vano e inútil, y no tiene providencia de nada. Aseguran otros que hay un ser supremo y providente, pero que solo se cuida de las cosas grandes y celestiales y no de las cosas existentes sobre la tierra. Otros admiten que piensa en las cosas celestes y en las terrenales. Pero nada más en general y no de cada cosa por separado, y hay otros, en fin, entre ellos Ulises y Sócrates, que dicen no puedo ni moverme siquiera sin que tú lo sepas. 1037. El matrimonio y la familia concuerdan con la recta razón, si bien el misionero puede permanecer célibe para realizar su cometido más libremente. 1038. El hijo siempre ha de obedecer a su padre, excepto si éste le ordena algo inmoral. El patriotismo y la participación activa en la vida pública son recomendados, de manera un poco contradictoria, pero la guerra es condenada, y el soberano, se dice, deberá ganarse la obediencia de sus súbditos dándoles ejemplo y cuidándose de ellos hasta llegar, si fuere preciso, al sacrificio propio. Sin embargo, el cosmopolitismo y el amor a la humanidad trascienden los límites del estrecho patriotismo. Dios es el Padre de todos los hombres, que son, por lo mismo, hermanos según la naturaleza. ¿No quieres recordar quién eres y a quién gobiernas? ¿No ves que tus súbditos son parientes tuyos, que son tus hermanos por naturaleza, vástagos de Zeus? 1039. A todos los hombres les debemos amor y a nadie hemos de devolver mal por mal. Suponer que fácilmente seremos despreciados por los demás como no dañemos de todas las maneras posibles a quienes nos hayan mostrado primero su hostilidad es un pensamiento propio de hombres innobles e insensatos, pues supone que se considera la incapacidad de dañar como el motivo por el que se nos juzga despreciables, cuando en realidad el hombre verdaderamente despreciable no es el incapaz de dañar sino el incapaz de beneficiar. 1040. Pero Epicteto, igual que los demás estoicos, no rechaza la noción de la necesidad del castigo, insiste en que las infracciones de la ley deben castigarse, pero que la pena ha de proceder de madura deliberación y no de rabia y enojo, y tiene que atemperarse con el perdón y calcularse para que sea, no solamente restrictiva, sino que también sirva de remedio al culpable. En el discurso 3. 22, dedica Epicteto un capítulo al cinismo y en él muestra al filósofo cínico como a un predicador de la verdad en lo concerniente al bien y al mal, como al embajador de Dios. Sin compartir el desprecio de los cínicos a la ciencia, Epicteto parece que admiró la indiferencia de aquellos filósofos para con los bienes externos. Nada tiene de extraño, por consiguiente, que, según él, la felicidad dependa de lo que está solo en nuestro poder y no de condiciones externas, o sea, que dependa de nuestra voluntad, de nuestras ideas sobre las cosas y del empleo que de nuestras ideas hacemos. Mientras busquemos nuestra felicidad en bienes que no dependan enteramente de nosotros mismos, ya se trate de su alcance o de la continuidad en su posesión, estaremos llamando a la desdicha. Así pues, hemos de practicar la abstención y buscar nuestra felicidad dentro de nosotros mismos. Praechter cuenta el caso del director de un sanatorio suizo que solía poner en manos de sus pacientes neurasténicos y psicasténicos un ejemplar del Enquiridión traducido al alemán, cuya lectura servía de eficaz ayuda para la curación. 1041. 3. Marco Aurelio. Emperador romano, 161 a 180 de J.C.,
compuso sus meditaciones, en griego, en 12 libros dándoles forma aforística. Sentía viva admiración por Epicteto, 1042. Y coincidía con este y con Séneca en dar a su filosofía un tono religioso. Con Marco Aurelio, hallamos también cargado el acento en la afirmación de la divina providencia y de la sabia ordenación del universo, así como en la de las estrechas relaciones entre el hombre y Dios y del deber de amar a nuestros hermanos y semejantes. El emperador exhorta así a la compasión ante la debilidad humana: cuando alguien te haga mal, procura discurrir enseguida qué juicio habrá hecho del bien o del mal para portarse así. Porque, examinando esto, le compadecerás y no te admirarás ni te moverás a indignación, visto que tú también sueles formar dictamen de que aquello mismo u otra cosa parecida es un gran bien, y con ello, razón será que le perdones. Y supuesto que no convengas con él en tener por buenas o malas las mismas cosas, aun por eso mismo, con mayor facilidad, deberás estar de buen ánimo para con quien pecó por ignorancia. 1043. Es propio del hombre, particular don suyo, el amar aun a los que le ofendan. Esto se hará si al mismo tiempo se nos ofreciere que son también de nuestra misma naturaleza y que pecan por ignorancia y como forzados. Además de que, lo mismo nosotros que ellos, moriremos dentro de poco tiempo, y, sobre todo, que ningún daño nos han hecho, puesto que nuestra alma no ha sido peor por la acción de ellos que lo que era antes. 1044. Se insiste en la benevolencia activa, pide recompensa el ojo por ver, o la piden acaso los pies porque caminan. Pues así como estos miembros fueron hechos con el fin único de que ejerciendo sus funciones respectivas tuviesen en eso solo su premio, del mismo modo el hombre, habiendo nacido para hacer el bien, cuando lo hubiere practicado o de cualquier modo hubiere cooperado a la utilidad pública, en esto cumplió ya con aquello para lo que fue naturalmente criado, y en ello mismo recibió su galardón. 1045. Ama a la humanidad, sigue a Dios. 1046. Marco Aurelio manifiesta una marcada tendencia a romper con el materialismo estoico. Cierto es que se adhiere al monismo de la escuela, como en el siguiente pasaje: todo se armoniza conmigo, que estoy en armonía contigo, oh universo. Nada de cuanto para ti esté en sazón es para mí inmaduro o gastado. Para ti son todas las cosas, a ti retornan todas. Dice el poeta: amada ciudad de Cécrope, ¿y no dirás tú, amada ciudad de Zeus? 1047. Por otra parte, el emperador observaba puntualmente los ritos del culto politeísta, cosa que explica en cierto modo las persecuciones contra los cristianos durante su reinado, ya que él consideraba el cumplimiento de las exigencias cultuales del Estado como un deber de todo buen ciudadano. Pero aunque Marco Aurelio se atuviese al monismo estoico, propendía a trascender el materialismo mediante su división del hombre en tres porciones, y, la es material, pero se le distingue expresamente de los cuatro elementos, y, por lo tanto, hablando al menos lógicamente, se le distingue de la materia. El humano o procede del universo, es un de Dios. 1048, es 1049. Se ve palmariamente la influencia del platonismo, pero también es posible que al emperador, que había tenido entre sus maestros al peripatético Claudio Severo, 1050, le influyese además el pensamiento de Aristóteles. Él es el que Dios ha dado a cada hombre para que sea su guía, y este es una emanación de la divinidad. De donde se sigue que quien desobedece los imperativos del, que son los de la razón, actúa no solo irracionalmente sino también impíamente. Resulta así que la inmoralidad es impiedad. 1051. Conviene vivir con los dioses, y vive así el que frecuentemente les presenta su misma alma resignada y satisfecha con el repartimiento de los hados, y pronta a hacer cuanto sea del agrado de su numen interior, que es una porcioncilla desprendida de la divinidad, la cual Zeus dio a cada uno para que le sirviese de guía y de rector, y esta es la mente y razón que tiene en sí cada cual. 1052. El hombre tiene la facultad de evitar la malicia.
En cuanto a las cosas que son verdaderamente malas, como el vicio y la perversidad, esas cosas las han puesto ellos, los dioses, en mano del hombre, para que pueda evitarlas si así lo quiere. 1053. Marco Aurelio, siguiendo la tradición estoica, admite solo una inmortalidad limitada. Aunque insiste, como lo había hecho Séneca, en el dualismo del alma y el cuerpo y describe la muerte como una liberación, 1054, reconoce, además de la posibilidad de una reabsorción del alma en la conflagración universal, la de que el alma sea también reabsorbida en la razón cósmica gracias al incesante cambio de la naturaleza. Sobre este tema se extiende, comparando el fluir de los fenómenos a la corriente de un río, 1055. De todos modos, el alma únicamente tendrá, después de la muerte, una persistencia limitada, 1056. Capítulo XLI. Los cínicos, los escépticos y los escépticos. 1. Los cínicos. La corrupción moral suscitó bastante naturalmente en el Imperio Romano un renacer del cinismo, y la ficción de cartas atribuidas a los cínicos antiguos parece que fue una deliberada contribución a tal renacimiento. Tenemos así 51 cartas que llevan el nombre de Diógenes y 36 que figuran como escritas por Crates. Los estoicos romanos del tipo de Séneca se dirigían sobre todo a los miembros de las clases sociales más altas, a hombres que pertenecían al círculo relacionado de ordinario con la corte, a hombres, principalmente, que tenían alguna aspiración a la virtud y a la tranquilidad del alma pero estaban al mismo tiempo descarriados por la vida de lujo y de afán de placeres que llevaba la aristocracia. Sentían estos los tirones de la carne y los atractivos del pecado, pero estaban también cansados de dejarse arrastrar y dispuestos a cogerse con fuerza la mano salvadora que se les pudiese tal vez echar. Ahora bien, además de la aristocracia y de las gentes ricas, había las masas populares que habían podido beneficiarse hasta cierto punto de los ideales humanitarios propagados entre sus amos y señores por los estoicos, pero a quienes no se dirigían directamente los discursos de hombres como Séneca. Para salir al paso a las necesidades espirituales y morales de las masas surgió un tipo diferente de apóstol, el predicador o misionero cínico. Estos predicadores cínicos llevaban una vida itinerante, eran pobres